El pasado 5 de junio, es decir, ayer, se cumplieron los 50 años del asesinato de Robert Kennedy en Los Ángeles, en el Hotel Ambassador de Los Ángeles. Y se habló muchísimo de Robert Kennedy. Robert Kennedy era hermano de John F. Kennedy, que John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas. Y habría nombrado como su ministro de Justicia, como su fiscal general o secretario de Justicia, a Robert Kennedy, en un caso abiertamente de nepotismo. Justamente después se dictó una norma legislativa, una norma aquí en Estados Unidos prohibiendo que volviera a ocurrir eso. Los Kennedy son de una gran familia de Boston, son de una familia liberal, hay que decirlo, y Robert Kennedy, después de la muerte de su hermano, estuvo un tiempo en el Senado y posteriormente decidió lanzar su candidatura presidencial en marzo de 1968. Poco después de que él se lanzara fue asesinado Martin Luther King. Incluso es célebre el discurso de Robert Kennedy cuando le cuenta a la gente que acababa de ser muerto a tiros Martin Luther King. Kennedy se alió con hombres como César Chávez, un líder hispano importantísimo, y además apoyó mucho las causas liberales. Pues bien, en la madrugada del 4 al 5, ya del 5 de junio, en el Hotel Ambassador en Los Ángeles, se le arrimó un hombre de origen palestino, Sirhan, aparentemente con problemas mentales, y lo asesinó, lo mató. Se ha dicho que ahí murió una ideología liberal del Partido Demócrata que posiblemente resurgió después, no sé, con Barack Obama posteriormente, o con Jimmy Carter, o con Bill Clinton. ¿Qué significó Robert Kennedy para este país en ese año 68 tan convulso, con el Mayo francés, el Mayo del 68 en París? ¿Qué significó Kennedy? ¿Por qué se habla tanto de este hombre, que además es recordado con una cruz de madera blanca aquí en el cementerio de Arlington? Es de las pocas, creo que tal vez la única cruz blanca que hay en el cementerio de Arlington. Es curioso, es una figura tan emblemática, tan icónica. Yo era un niño en aquella época, pero conocí muy bien en Los Angeles Times Boris Yarrow, que es el fotógrafo que saca la emblemática foto de Kennedy yaciendo mortalmente herido, que era un gran periodista y fotógrafo de Los Angeles Times, que todavía hoy se le están entrevistando a Boris y todavía le emociona hablar de aquel momento del cual él fue testigo y que hizo aquella foto. Mira, los Kennedy y este Kennedy en particular representan muchas cosas, luces y sombras. Claro. Obviamente, como dijiste tú, fue una figura muy importante en aquella época, muy avanzada en lo que fue extender la mano, hablar de la gente trabajadora, las minorías, los hispanos, los afroamericanos en esto, un balance y una figura muy positiva. También representa su asesinato, combinado con el asesinato de Martin Luther King y de Malcolm X, una época de paranoia en Estados Unidos y de asesinatos que todavía en Estados Unidos miramos hacia atrás y queremos entender qué pasó. Porque no sé si has visto en las últimas semanas que se habla del aniversario, se baraja de nuevo la posibilidad de que había algo más, una conspiración, hasta un segundo tirador, que puede ser cierto o no, porque te muestra que, desde luego, figuras como Kennedy y King, sus muertes en este periodo tan convulsivo y de choques ideológicos tan grandes y de manipulaciones en la sombra, pues hay mucha gente todavía se pregunta sobre qué época. Ahora, los Kennedy, él era el mejor de los tres Kennedy, pero con la distancia también hay que decir, por ejemplo, solo el hecho que un presidente pone su hermano como su fiscal general, imagina en cualquier otro país, en cualquier otra época haciendo eso. Un escándalo. Una familia muy rica que sí se acerca a la gente humilde, pero una fortuna del padre, digamos, con orígenes que siempre se han cuestionado. El presidente Kennedy queda como mártir porque es asesinado, pero cuando es peligroso romantizar demasiado estas figuras, porque tenían desde luego presidente Kennedy, cuando lo más que aprendemos de cómo era él y su comportamiento personal era, no solo, dejando al lado la moralidad, era hasta peligroso, ¿no? El otro hermano Kennedy, el senador Ted, sí, un gran campeón de causas liberales, pero también con un pasado, la muerte de una mujer que iba en su coche, que abandona para ahogarse. Entonces, yo siempre creo que hay que celebrar estas figuras, hablar bien de sus méritos, pero no perdernos, no exagerar, como hacen muchos americanos, tal vez seducidos por las ideas románticas de aquella época, algunas de las cuales fueron muy positivas y llegaron a transformar este país, pero otras, como en Europa, por ejemplo, una naivete sobre lo que era el comunismo de la Unión Soviética, ¿no? Otra vez, depositar demasiado esperanza en ciertas figuras, hay que ir con cuidado. Hay una figura como Johnson, el presidente de aquella época, que era un hombre del sur, de orígenes humildes, que hizo muchísimo
para gente de minorías. Pues la ley de derechos civiles. La ley de derechos civiles, los grandes programas, que puede estar de acuerdo o no, pero como esfuerzo, y que recibe mucho menos crédito que esta familia. ¿Por qué dice usted que Robert Kennedy era el mejor de los Kennedy? Digo, de estos tres, creo que se ve como la figura más, con menos sombras, ¿no? O sea, los otros, desde luego el Ted Kennedy, empezando con sus problemas que tuvo en la universidad, de haber copiado, había un problema ahí con sus exámenes, y lo que se sabe del presidente. Otra vez, digo, no estoy quitando las grandezas que tuvieron, pero digamos, yo creo que sobre todo con estos somos un poco con el pasado, sobre todo por haber sido asesinados los dos, nos enfocamos mucho en una parte y tenemos que ser un poco más rigurosos con el cuadro completo de cómo eran. Amanda Mars. Sí, a veces es verdad que yo percibo que a veces se queda en una especie de veneración por el relato, y para que el relato sea bueno tiene que ser muy contundente y no tiene que ser personajes extremos, románticos, y al final te pierdes los grises, que son más aburridos y te entorpecen el relato. Pero aquí se construyen grandes relatos como, ¿no? El año 68 es el año que lo marcó todo, y a lo mejor... Es decir, es la gran exageración, y es tentador porque tenemos muchos elementos, ¿no? Que en el mismo año murieran Martin Luther King, Bob Kennedy, pensar qué hubiera pasado si, ¿no? Esto que hacen los americanos del what if, pero sí hay una fascinación por el relato, y entonces el relato ahora es que el 68 lo marcó todo y lo decidió todo. A lo mejor todo hubiera sido muy vulgar si no hubiera muerto, hubiera sido simplemente un presidente que hubiera hecho cosas y ya está. Pero sí que es tentador preguntarse qué hubiera pasado, sobre todo con el Partido Demócrata, que luego entró en una crisis de décadas y que hasta los 90 no se recuperó, y además con un discurso muy distinto. Claro. Yo creo que... Pues en el 68 ganó Richard Nixon, republicano, que terminó renunciando en 1974. Claro. Sí, yo creo que es especulación decir que Robert hubiera ganado la elección del 68, ni siquiera la nominación. Hay buenas razones. Pero él en el momento del asesinato había ganado 4 de 5 elecciones primarias. Sí, pero aún así, en esos muchas. Tiempos, recordemos de que las nominaciones no se ganaban necesariamente por las primarias. Sí. Eso ocurrió hasta la elección de Carter. Aquí había mucho tratos detrás de bambalinas y demás. Y Nixon venía fuerte en esa elección, después de un par de gobiernos demócratas. Es interesante ahí, porque también, sí, el tema ideológico, John Kennedy fue bastante conservador. Si uno ve el récord económico y de política exterior de John Kennedy, uno lo hubiera puesto como un gobernante de centro derecha, a pesar de ser del Partido Demócrata. Recortó los impuestos, fue bastante liberal en temas de libre comercio, y como senador tuvo una lucha implacable contra los sindicatos, en lo cual Robert fue partícipe, recordemos, de interrogatorios contra Jimmy Hoffa y demás, líder sindical aquí en Estados Unidos, y llegó al poder denunciando Kennedy a Eisenhower como flojo en materia por lo menos de armamento nuclear cara a cara con la Unión Soviética. Sobre cuál de los tres Kennedy fue el mejor, no sé, yo me quedo con John, porque si no hubiera sido por John, yo creo que no estaríamos hablando hoy aquí el día. El tema de la crisis de los misiles y cómo Kennedy manejó eso. Es lógico que Robert también participó, tuvo un papel ahí importante, pero es impresionante la manera en que el mundo estuvo cerca de un conflicto nuclear, una guerra termonuclear con proporciones inimaginables, y la presión que enfrentó John en ese momento, bajo los efectos de muchas drogas, se ha sabido después, es tenebroso saber lo cerca que estuvimos de una guerra termonuclear. Así que yo me quedo con John, porque si no hubiera sido por él no estaríamos acá. Cuando digo lo mejor, yo me refiero más bien a que el que no está manchado por los escándalos o las cosas escandalosas que sabemos de sus hermanos, más que la gestión en sí, que finalmente no llegó al nivel que llegó su hermano a ser presidente.